Amén. Bueno, mis queridos hermanos, les doy la bienvenida. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy. Gracias al Señor hemos llegado a la parábola de los dos hijos, donde podemos recapitular lo leído en Mateo capítulo 21, que nos enseña una radiografía del corazón religioso y fariseo. Y nos deja ver que Cristo era el Mesías prometido, que Cristo es presentado, el reino de los cielos es presentado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez es rechazado, como lo había profetizado el profeta Daniel. El profeta Daniel nos hablaba acerca del tiempo de la aparición del Mesías, la obra que iba a hacer el Mesías, el rechazo del Mesías y el juicio sobre la nación por haber rechazado al Mesías. Hermanos, hemos visto en Mateo 21 la entrada triunfal, donde Cristo por medio de su entrada triunfal confirma la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9, que el Mesías habría de llegar manso y humilde sentado en un pollino. También vimos la falsa proclamación por parte del pueblo, ¿no? Vimos también la maldición de la higuera estéril, donde veíamos que el Señor hace de esta higuera una especie de parábola visual, una ilustración donde el Señor proféticamente iba a mostrar el fin que le esperaba a la nación que no creyó en el tiempo del visitamiento del Mesías. Vimos también la purificación del templo, ¿no? Donde estudiamos la injusticia bajo el ritualismo, cómo los líderes religiosos se habían vuelto tan injustos y habían tenido una falsa apariencia de piedad y de culto a Dios, pero bajo ese ritualismo falso había injusticia. El patio del templo destinado a los gentiles que creían en Jehová e iban a adorar a Jehová había sido convertido en un mercado, poniéndole estorbo así a las adoraciones de los gentiles y haciendo de esto un negocio. Vimos también la higuera maldecida se seca, la confirmación del marchitar del sistema religioso de la nación, donde podíamos ver que la religión externamente piadosa, pero internamente vacía, que no cree al mensaje de Dios, se marchitará. También vimos el domingo pasado la autoridad de Jesús, donde finalmente se reunieron todos los delegados del Sanedrín para cuestionar la autoridad del Mesías. Y esto cuando dudaron de él y le exigieron cartas de autoridad. Y esto nos dio espacio para continuar hoy con la parábola de los dos hijos. Entonces, para ir adentrándonos al tema de hoy, mis amados hermanos, recordemos que cuando esta representación del Sanedrín, los ancianos del pueblo, los escribas y los principales de los sacerdotes, que el domingo pasado definimos estos puestos, rehúsan a contestar la pregunta de Jesús sobre la autoridad de Juan el Bautista, y a ese rechazo que ellos le dieron a Jesús, el Señor les refiere tres parábolas. La parábola de los dos hijos, que es la que vamos a estudiar hoy, la parábola de los labradores malvados. Estas dos forman parte de duras críticas que el Señor le hace a los fariseos y que alcanzan su punto culminante al predicar de las 7 maldiciones contra los escribas y fariseos en el capítulo 23. Y también la parábola de las fiestas de las bodas. Y a medida que estudiemos estas parábolas, veremos que cada una de estas es una parábola de juicio y enseñan la importancia de la obediencia al señorío de Cristo, que es un énfasis del libro de Mateo. Entonces, mis amados hermanos, hoy estudiaremos la primera, la parábola de los dos hijos. Vamos a entrar entonces a la lectura de la palabra de Dios con reverencia, mis queridos hermanos. Dice así, Mateo capítulo 21, versos del 28 al 32. La Reina Valera titula la parábola de los dos hijos. Recuerden, hermanos, que originalmente las Sagradas Escrituras no tienen estos títulos. Estos títulos fueron puestos allí por las imprentas. Tampoco venían separadas por capítulos ni por versos, pero nos ayudan a poder ubicarnos. Usted se imagina el día de hoy andar con los rollos de la Biblia en la mano y tratar de abrir un rollo y encontrar
la porción de las Escrituras a leer, es difícil. Y gracias a Dios que ha permitido que el mundo evolucione también y sea esto una herramienta para glorificar su santo nombre. Entonces vamos a empezar con la lectura, amados hermanos. Dice así Mateo capítulo 21, versos del 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creer. Amén, hermanos. Esa es la lectura del día de hoy y vamos a hacer un estudio de la palabra de Dios a esta lectura. La primera parte de nuestro estudio, hermano, es definir qué es una parábola. Muchas veces hemos oído este término, lo hemos transmitido, pero nos ha costado entender qué es una parábola, hermanos. El término parábola viene de la palabra griega parábole y en últimas del verbo parábal, que se traduce como poner cosas a la par, comparar o comparación. Hermanos, utilizada como forma de enseñanza, que presenta al oyente ilustraciones interesantes de las que pueden obtenerse lecciones éticas, morales y espirituales. Esto es una definición encontrada en la web, en diccionarios seculares que hablan lo que es una parábola. ¿Sí? Es utilizada como forma de enseñanza, que presentan al oyente ilustraciones interesantes de las que pueden obtenerse lecciones éticas, morales y espirituales. Una parábola compara una realidad de la vida cotidiana con una verdad espiritual. Las parábolas generalmente están destinadas a inculcar una verdad única o a responder una pregunta única mediante la ilustración, a diferencia de la alegoría, que muestra la ilustración más completa en el que todos los detalles o la mayoría de ellos entran en la interpretación. También, hermanos, como un dato curioso, no se encuentran parábolas en ningún lugar en el Nuevo Testamento fuera de los evangelios. El evangelio está saturado de parábolas, pero ellas brillan por su ausencia en el resto del evangelio y son más poco frecuentes en el Antiguo Testamento. Ahora, nos podemos preguntar por qué Jesús habló en parábolas. Hermanos, porque esto estaba profetizado desde la antigüedad también. Mire lo que nos enseña Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versos del 34 al 35. Titula el uso que Jesús hace de las parábolas. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mis queridos hermanos, esto es el evangelista citando Salmo 78, versos 2 y 3. Dice así, en la versión de las Américas: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Entonces vemos, hermanos, que el ministerio de Jesucristo era profético. Se estaban llevando a cabo los planes de redenciones divinos por parte de nuestro Dios y Padre Celestial. Nada fue improvisado, nada fue al azar. Todo estaba previamente determinado, porque el Señor lo había decretado desde antes de la fundación del mundo. Recuerden los decretos eternos de Dios, su plan eterno de redención y su providencia, el Señor ordenando los medios para llevar a cabo sus propósitos eternos. Ahora, el propósito de las parábolas en el ministerio de Cristo. El propósito de ellas era ocultar y revelar.
O sea que entre los que oían a Jesús habían personas que el Espíritu de Dios había puesto la fe en ellos para que ellos creyeran en Cristo, aún en las cosas que inmediatamente no entendían. Pero ellos creían al testimonio de Juan el Bautista de que él era el Cristo. Pero hay también quienes al negarse constantemente a recibir, habían endurecido sus corazones y ellos no podían entender el mensaje de las parábolas. Jesús frecuentemente, hermanos, utiliza la palabra quien tenga oídos para oír, oiga. Esta forma en que Jesús utilizó esta frase tan enfáticamente sugiere que no todo aquel que oye sus palabras las está oyendo en el sentido especial que él quiere que las escuche. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, hermanos, versos del 10 al 16. El propósito de las parábolas. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hermanos, el pastor R.C. Sproul cita lo siguiente, dice: si Jesús ha de ser tomado en serio con respecto a estas parábolas, debemos reconocer un elemento de encubrimiento en ellas, pero esto no significa que el único propósito de una parábola sea el de oscurecer o ocultar el misterio del reino a los impenitentes. Una parábola no es una adivinanza, fue compuesta para ser entendida, al menos por aquellos que estaban abiertos a su sentido. Asimismo, debe considerarse que los enemigos de Jesús sí tenían algún entendimiento de las parábolas, por lo menos el suficiente para enfurecerse cuando entendía que hablaba de ellos. Hermanos, errores a evitar en la interpretación de las mismas. El gran problema al leer estas historias es que podríamos jugar con miles de interpretaciones. Sin embargo, hermanos, no hay duda que los evangelistas las incluyeron para que ilustren las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Es por eso que debemos buscar cuál es aquella verdad en el corazón del Señor que Él nos quiere transmitir a través de esta enseñanza. Hermanos, como leíamos al principio en la definición de las parábolas, y yo incluía la diferencia a la alegoría, porque muchas personas cometen el error de querer ver las parábolas del Señor como una alegoría. Las dos únicas parábolas donde el Señor usó alegorías, Él mismo interpretó lo que querían decir estas parábolas. Pero muchos intérpretes de las escrituras, como el Señor alegorizó en la primera parábola, de ahí en adelante quisieron alegorizar con todas las parábolas y no entendieron que las parábolas son un tipo de enseñanza, mis amados hermanos. Esto nosotros lo debemos tener en cuenta. Ahora usted se preguntará: pero pastor, ¿esto qué tiene que ver con el tema? Mucho. Porque si estamos estudiando una parábola, usted y yo debemos entender qué es una parábola, hermano. Que una vez leía en internet que le preguntaban a un pastor por qué era importante estudiar la teología y por qué era importante estudiar la Biblia de una manera sistemática. Este hombre decía: me gustaría que todas las personas que leen la Biblia la leyeran como se lee un libro normal. Y usted se preguntará: ¿cómo así? Hermanos, aunque la Biblia es la palabra de Dios, es también un libro y se debe respetar como se respetan los géneros literarios de cualquier libro. Este hombre decía: usted no coge la Ilíada, el libro de la Ilíada, y empieza a leerlo desde la mitad. No lo comprendería. Ningún amante de la lectura que compra un libro de una novela empieza a leerlo desde la mitad.
o empieza a leerlo, aquí sí, aquí no. No, hermanos. La Biblia es una metanarrativa que hay que estudiarla desde Génesis hasta Apocalipsis, porque desde Génesis hasta Apocalipsis es la historia de la redención divina. Y cada libro de las Sagradas Escrituras, así como cada ciudad de Colombia, tiene una carretera que lo lleva a su capital. Cada libro de la Biblia tiene un camino que nos conduce a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Toda la Biblia habla de Él. Esto es lo que Él le dijo a estos dos discípulos camino de Maús. Era necesario que se cumpliera todo lo dicho de mí en el libro de la ley de Moisés, los escritos de los profetas, en los salmos. Toda la escritura nos habla de Jesucristo. Usted no puede llegar a la Biblia, hermano, como si fuera un diccionario, solo a buscar un tema para refutarle a otro, para compartirle a otro. Es importante que todo súbdito del reino de los cielos conozca el carácter de Dios a través de todo el consejo eterno de su palabra, mis amados eternos, del consejo de su palabra, que podamos venir a ella y encontrarlo desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto es lo importante de la palabra de Dios. Debemos entender cuando leemos la palabra de Dios si lo que estamos leyendo es una narrativa, es una poesía, es una parábola, es una alegoría, es un simbolismo o es una profecía, mis amados hermanos. Debemos entender esto porque por no entender esto, hoy en día hay muchas doctrinas heréticas y muchas doctrinas desviadas y a veces pastores con buenas intenciones enseñando lo incorrecto a su iglesia porque no hemos hecho el estudio hermenéutico de la palabra de Dios. No podemos violar los géneros literarios de las sagradas escrituras a nuestro antojo. Esto fue lo que hicieron los escribas en tiempos del profeta Jeremías. Ellos cogieron la pluma y ellos violaron la verdad de la ley de Dios y empezaron a enseñar lo que Dios no había mandado y por eso vino juicio a la nación. Esto es lo importante, mis amados hermanos, que yo les esté transmitiendo estos temas. José Mendoza, el director del Instituto Integridad y Sabiduría en Lima, Perú, habla de 3 principios claves para interpretar correctamente las parábolas de Jesús. Como primero él dice que debemos interpretar las parábolas como un todo. O sea que no debemos por ningún motivo procurar jugar con la parábola y con los detalles. Todos los detalles de las parábolas deben quedar sujetos al punto, intención y significado central que el Señor quiso darle a la parábola en su conjunto. Eso tiene un término en la hermenéutica llamado el tertium comparationis. Se trata de encontrar el único punto de comparación que existe en la historia narrada, en la parábola y la verdad espiritual que el Señor está buscando iluminarnos. Si sobreenfatizamos los aparentes detalles de una parábola, hermanos, esta pierde su inmediatez y su capacidad de iluminar profundamente un aspecto específico de la vida. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, el tertium comparationis, el único punto de comparación que el Señor quería darnos o iluminarnos era la prudencia, el estar preparados. No era que cogiéramos y dijéramos que las lámparas son el cuerpo humano, que el aceite era la unción del Espíritu, que a uno les faltó espiritualidad, a otro no, hermanos. Eso es alegorizar la parábola. Eso es querer usted y yo meterle, hacer una exégesis a la palabra de Dios, meterle algo que no está solamente para satisfacer nuestra mente alegórica. Eso no es correcto, mis amados hermanos. El significado de la parábola no está en los detalles periféricos, más bien está diseñada para que los oyentes entiendan el significado de golpe. Como segundo, decía el pastor José Mendoza, en relación a las claves para interpretar correctamente las parábolas, decía lo siguiente: interpretar las parábolas en términos prácticos, buscando la aplicación directa. Es decir, hermanos, que debemos entender las historias de Jesús en términos prácticos y no alegóricos, simbólicos o subjetivos. Vemos esto en la pregunta que Jesús hace al final de diferentes parábolas. Para interpretar las parábolas
de esa manera práctica. Es importante mirar el contexto en el que fueron anunciadas. Es decir, hay que ver cuáles fueron las preguntas y circunstancias que derivaron en la parábola. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ellas? Hermanos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, la respuesta fue la respuesta a la pregunta de un intérprete de la ley. Y el Señor finaliza con el intérprete de la ley le pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor, al concluir la historia, le pregunta al intérprete, ¿cuál de estos hombres mencionados en la parábola piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Luego le dice, ve tú y haz lo mismo. Mire, mis hermanos, la parábola del buen samaritano solo tenía la intención de responder a una pregunta de un intérprete de la ley y finaliza el Señor haciéndole una pregunta. ¿Cuál de estos es el prójimo? Ve tú y haz lo mismo. Pero lamentablemente esta parábola ha sido abusada por los intérpretes. Desde San Agustín de Hipona, llamado San Agustín porque fue un obispo católico, pero Agustín de Hipona decía que Jericó era la pecaminosidad humana, que el hombre estaba en su estado pecaminoso, que los ladrones eran Satanás, que los golpes de los ladrones eran la tentación, que el buen samaritano es Jesús, que el Señor lo lleva en un burrito y que el burrito era el Espíritu Santo, que el mesonero es el apóstol Pablo, que las dos monedas que le dio el mesonero eran el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hermanos, esto aunque suene bonito y aunque a muchos les gusta hacerse historias en la cabeza, esto está violando el principio de la parábola. Y nosotros no somos quien para violar lo que Dios ha escrito. Es como si usted, hermano, enviara una carta en tiempos de cartas, ¿sí? Que ya hoy en día se mandan un correo, o si usted enviara un correo electrónico y lo tiene a punto de enviar y llega su esposa, su esposo, su hijo y le hace una broma y le cambia las palabras, usted se enojaría. Eso es un irrespeto, una falta de ética. Y nosotros a veces estamos teniendo mucho irrespeto y falta de ética al transmitir la palabra de Dios. Tercero, dice, interprete las parábolas entendiendo los detalles, pero no distrayéndonos de ellos. Nosotros debemos entender los detalles de las parábolas, nos ayudan a entender una historia. Porque nadie diría, esto es una historia. Había un hombre y lo golpearon ladrones. Uno dice, ¿y cuál es la historia? Usted está citando una frase. Entonces, los detalles nos ayudan a entender la parábola. Ellos armonizan y enriquecen, pero no debemos distraernos con ellos. Por ejemplo, en la narrativa del rico y Lázaro, no sabíamos que el hombre era un rico si la Biblia no describiera que vestía de púrpura y hacía banquetes. Este detalle nos ayuda a identificar que se está hablando de un rico y de un pobre, pero no debemos distraernos, porque muchos harían una exégesis de querer meterle a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no enseña. Entonces dirían, no, la púrpura representa la corrupción, representa la prevaricación de estos tiempos, o que era de la religión tradicional, porque ella es la púrpura. Y no se trata de eso, hermanos. La palabra de Dios no se trata de hacer exégesis y violar lo que el Señor quiso transmitir a través de su palabra. Y concluimos en cuanto a las parábolas, hermanos, que Jesús hizo uso de las parábolas como la forma adecuada de comunicación para llamar la atención de sus oyentes acerca de una verdad específica. También como el modo de iluminar y persuadir que tiene como fin hacer que el oyente llegue a una decisión. Entrando en el contexto de la enseñanza de hoy, entonces, mis amados hermanos, la parábola de los dos hijos, esta parábola es exclusiva de Mateo, no aparece en los otros evangelios. Esto bosqueja dos respuestas al llamado de Dios. Es una hiriente reprensión a los principales sacerdotes, a los ancianos por no haber obedecido el llamamiento de Juan al arrepentimiento.
y a la fe. Tiene que ver con un hombre que pidió a sus dos hijos que fuesen a trabajar a su viña. El primer hijo dice, no quiero, pero se arrepiente y hace lo que se le pidió. El segundo dice, yo, Señor, voy, pero no va. Entonces vamos a leer el verso 21, hermano. Dice así Mateo capítulo 21, verso 28. Parábola de los dos hijos. Dice así, pero ¿qué os parece? El Señor empieza con esta frase, ¿qué os parece? Hermanos, vemos que los líderes religiosos el domingo pasado pudieron evadir la pregunta que Jesús les hacía sobre la autoridad de Juan, pero no van a poder resistirse ni evadir una sencilla historia, el indiscutible tema que quiere enfatizar. Así como Jesús instruía a sus discípulos por medio de las parábolas, también redarguía a veces a sus adversarios por medio de las mismas, pues éstas sirven para introducir más hondo el reproche y hacer que las personas estén mejor dispuestas a reprocharse a sí mismas. Este es el propósito de Cristo en esta ocasión, evidenciado en esta pequeña frase. ¿Qué os parece? Continúa diciendo, un hombre, perdón hermanos, un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Esta interesante palabra, hermanos, sí, Señor, yo iré. En el original, literalmente, yo, Señor. Tiene la sugerencia de cumplimiento pronto y de buena gana, pero a nada conduce. No fue. Lo que nos recuerda, hermanos, la palabra del Señor al principio de este evangelio. No todo el que me dice Señor, Señor, una confesión básica de la fe cristiana, entrará en el reino de los cielos. Mire lo que enseña Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. La Reina Valera titula Nunca os conocí. Y empieza así, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hermanos. Hermanos, el hecho que usted haga una profesión de fe, el hecho que usted tenga poderes sobrenaturales de echar fuera demonios, el don de hacer muchos milagros no le garantiza a usted un espacio en el cielo, sino el hacer la voluntad de Dios. Usted puede hacer milagros, practicar liberaciones de demonios, hacer una oración de fe, esa oración de fe que no está en la Biblia, que muchos creen que son salvos por repetir una oración. Hermano, esto no le garantiza la entrada al reino de los cielos, sino hacer la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos en una relación de gracia con Jesucristo nuestro Salvador. Recuerden que la salvación, mis amados hermanos, es un acto de Dios de principio a fin. Hermanos, también Lucas citó lo siguiente, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hermanos, usted se ha puesto a la tarea de coger su Biblia y mirar qué es lo que Jesús manda en su enseñanza del Evangelio y ponerlo por obra. ¿O usted simplemente piensa que es salvo porque va a una iglesia, porque dejó un vicio? Cristo en el Sermón del Monte dejó claro el manifiesto de los súbditos del reino. Alguien decía la ley de Cristo, pero creemos, hermanos, que todo lo que Cristo enseñó nos lleva al decálogo, a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Ese es el propósito de la enseñanza del Evangelio. Hermanos, esto evidenciaba el estado de los fariseos. Mire lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermanos,
Cuando nosotros pensamos que somos cristianos solamente porque vamos a la iglesia a oír la palabra de Dios, pero no ponemos en práctica el mandato del Señor, nos estamos engañando. Estamos siendo convencidos, mas no convertidos. Estos son los falsos profesantes, personas que dejaron un vicio, que dejaron una adicción, un pecado, están yendo a la iglesia, estrecha relación con los hermanos, practican el servicio, pero su corazón está lejos, lejos de hacer la voluntad de Dios. Como dijo Stephen Charnock en esta frase, un hombre puede tener un corazón ateo con una mente creyente. Tal vez no cuestione la existencia de Dios y hasta la defienda, aunque su corazón esté vacío de afecto hacia Dios. Este es el ateísmo práctico, es decir, el ateísmo en la práctica. El diablo mismo es un ateo práctico, sabe que hay un Dios, pero actúa como si no existiera, hermanos. Esto nos pone a pensar, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de cristiano somos usted y yo, mis amados hermanos, a la luz de lo que la Biblia enseña? Como cita Tito capítulo 1, verso 16, dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Falsos profesantes, amados hermanos. Dice el verso 31 de Mateo capítulo 21. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?, le pregunta el Señor Jesús. Dijeron ellos, el primero. Como leía antes, ¿no? Ellos no quisieron responder la pregunta de Jesús, pero no pudieron evadir una historia que fue una parábola que el Señor utilizó para darles un empujón a responder lo que él quería que respondiera. Dicen el primero. La aplicación les llega con una fuerza desmedida, tan obvia que si iban a dar una respuesta, esta era la única forma posible de hacerlo. Y cuando por fin contestan, encuentran que la historia y su respuesta los condenan. Esta parábola, hermano, al igual que la parábola del sembrador, se salvaron de ser abusadas por los intérpretes subjetivos, ya que el Señor mismo la interpretó instantáneamente. Miren lo que sigue diciendo el verso 31. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hermanos, esto no quiere decir que todo extorsionista y toda persona que practica el pecado de la inmoralidad tiene el cielo asegurado. Cristo les estaba haciendo una comparación en cuanto a la respuesta al llamado del arrepentimiento de Juan el Bautista. El Señor Jesús de inmediato compara a los publicanos y a las rameras como el primer hijo. Los publicanos y prostitutas, hermanos. ¿Quiénes eran estas mujeres? Las que ejercían la prostitución. ¿Y quiénes eran los publicanos? Recuerden, hermanos, que la nación de Israel en tiempos del Señor Jesús estaba bajo el imperio romano. Esto lo había profetizado Daniel cuando dijo: en tiempos de uno de estos reyes iba a venir el reinado del Mesías. Cristo llega en tiempos del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía sitiada la nación de Israel y habían grandes empresarios romanos que adquirían la concesión de los aranceles del comercio de la época, y habían judíos que compraban una concesión para administrar estos aranceles, pero ellos cobraban de más, siendo ellos ladrones, opresores. Por eso los israelitas los consideraban a ellos renegados, traidores al servicio de la opresión extranjera, mis amados hermanos. Por eso ellos aborrecían tanto los publicanos como la ramera estos oficios, y la palabra pecadores eran mencionadas en un solo aliento, considerándose sinónimas
las dos designaciones. Es decir, era para ellos decir, eres un publicano, eres un pecador, eres una ramera, eres un pecador. Por eso el Señor enseñaba en su palabra que cualquiera que haciéndose llamar hermano anda fornicando, robando, siendo deshonesto con el tal Nicomáis, tenlo como gentil y publicano. Mis amados hermanos, estos hombres, en ese contexto del tiempo de nuestro Señor Jesús, fueron comparados como el primer hijo. Hermanos, esos impuros pecadores para la élite religiosa de Israel no prestaron ninguna atención inmediata de obediencia a Juan el Bautista. Los publicanos, por medio de su codicia y extorsión, las mujeres prostitutas, por medio de su cruda inmoralidad, habían dicho no quiero a la demanda de Dios, pero finalmente muchos de ellos se arrepintieron y creyeron en Jesús como una señal de que la palabra de Dios a sus elegidos, a esos que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo para estar con Cristo, jamás vuelve vacía, mis amados hermanos. No se sienta usted mal si usted tiene un familiar que se le ha predicado el evangelio y él lo ha rechazado. Hermanos, recuerden, no está en sus manos ni en mis manos decir, usted se pierde, usted se salva. Esto se determinó desde antes de la fundación del mundo. Recuerden que cuando los apóstoles estaban predicando, esto lo narra el libro de los Hechos, creían a su predicación los que estaban ordenados desde antes para salvación. Recuerde que esto no es de hombres, es de Dios, pues el Señor abrió el corazón de la vendedora de púrpura para que aceptara el mensaje del apóstol Pablo acerca de Jesucristo. Amados hermanos, esto nos da la confianza en Dios. Padre, madre que tienen un hijo rebelde que no ha hecho caso al mensaje de Dios, hijos que tienen padres bajo la religión y la tradición, confíen en el tiempo del Señor. La palabra del Señor jamás regresa vacía, mis amados hermanos. Esto también es un ejemplo claro y aplicación que nos deja esta parábola, hermano. Vemos que el primer hijo tiene un rostro. Puede ser esas personas que hoy rechazan el evangelio, como acababa de decir. Pero hermanos, Dios tiene un propósito. Mire lo que sigue diciendo el Señor en Mateo capítulo 21, verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Hermanos, el Señor vimos que dice, el Señor Jesús compara a los publicanos y las rameras con el primer hijo y a los líderes religiosos con el segundo hijo, que profesaron aprobar la predicación de Juan, pero nunca confesaron su pecado ni confiaron en el Salvador. El Señor Jesús les sorprende presentando una paradoja, hermanos, que los considerados impíos e impuros alcanzaron la salvación y los considerados justos quedan excluidos de ella. ¿Cómo puede ser esto? En virtud de que los primeros, las rameras y los publicanos, están mucho más dispuestos a recibir el mensaje de conversión de Juan el Bautista primero y del Señor después, en tanto que los segundos, los fariseos, están impedidos por su ilusorio convencimiento de poseer ya la perfección y por consiguiente de no tener necesidad de arrepentirse, mis amados hermanos. ¿Se acuerda cuando el Señor enseñó la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo es aquel que se presenta ante Dios. Oh Señor, no soy como el hermano fulano que no cría bien a sus hijos. No soy como la hermana fulana que vive hablando. Yo. Pero había un publicano, un considerado impuro que solo se daba golpes de pecho y decía, sé propicio a mi pecado. No tenía ni palabras. Hermanos, qué triste, ¿no? Mateo 21 es una radiografía del corazón fariseico, del corazón religioso, de la religión que aparenta piedad como esa higuera, pero era vacía por dentro.
del amor y la misericordia. Por ello, hermanos, los pecadores abiertos entraron en el reino de Dios, mientras que los autosatisfechos guías religiosos se quedaron afuera. Y así es en la actualidad, hermanos. Los abiertamente pecadores reciben el evangelio con mejor disposición que los que tienen un barniz de falsa piedad. Decía Matthew Henry esta frase: es mucho más difícil convencer a un hipócrita que al peor de los criminales. Diría yo, mis amados hermanos, parafraseando esta frase, está más cerca del infierno un falso converso que un inconverso o alguien con una conciencia farisaica. ¿Cómo así, pastor? Hermanos, ¿cuántos falsos profesantes se sientan domingo tras domingo en la banca de la iglesia? Toman la Santa Cena, practican el amor entre hermanos, ese amor ágape, ese amor filial, pero por dentro, hermanos, no se han arrepentido. Por dentro, el Señor Jesucristo no es el Señor de sus vidas. Ellos no hacen caso ni son obedientes a la voluntad de Dios plasmada en las Sagradas Escrituras. Ellos viven para sí mismos, pero como los religiosos, ellos sienten que son salvos porque van el domingo a la iglesia, porque comparten píldoras espirituales, porque mandan memes de fe, pero por dentro su Dios es el dinero, el trabajo, el negocio, la inmoralidad sexual. Aman a este mundo, los deseos pecaminosos carnales, el materialismo, la vanidad, pero no aman a Dios. Estos son falsos profesantes dentro de la iglesia. Domingo tras domingo les llega la palabra, mueren de hambre teniendo un plato de comida asegurado día tras día, porque eran falsos conversos. Pero aquel que en estos momentos está a lo mejor borracho, drogado, aquel delincuente que aún no le ha llegado el mensaje, le llega el mensaje y él se arrepiente de verdad y entra a ser parte del verdadero cuerpo de Cristo, esa iglesia local y visible. Este mensaje, hermano, nos llama la atención a considerar si somos verdaderos cristianos o somos simples profesantes falsos. Decía un hombre, si somos, una cosa es ser convertido y otra cosa es ser convencido. Porque hay muchos convencidos de que son salvos. Aquellos que le dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y Jesús les dirá, nunca os conocí, porque toda su vida fueron hacedores de maldad. Examinémonos a la luz de la palabra, mis amados hermanos. Con Dios no podemos jugar. Debemos estar alertas y atentos, hermanos, de no caer en esa conciencia farisaica que tenían los líderes religiosos en tiempo de Jesús. Conciencia farisaica, hermanos, perdónenme. Esto es una expresión que da como resultado de los señalamientos hechos por el Señor Jesús al comportamiento de los dirigentes religiosos. Era una mezcla de conciencia escrupulosa y a la vez floja que maximiza lo pequeño y maximiza lo grande, que pretende coger con un cuchillo y depurar un diminuto mosquito y a la vez pretende con un palillo tragarse un camello entero. Esa que convence a ciegos que tienen la capacidad para guiar a otros ciegos. Hermanos, en palabra de Antonio R. Marín, dice, se trataría de la conciencia de aquellos que no podrían conciliar el sueño por faltar a pequeñas prácticas rituales exteriores y que en cambio no tienen inconvenientes en faltar contra el amor fraterno, contra la justicia o contra la misericordia. Uy, hermano, interesante esta frase. Hay personas que les roba el sueño no hacer una práctica ritualista de su vida. No es que tengo que orar 3 horas, tengo que leer un libro, tengo que ver prédicas, y si no hace eso, eso le roba la paz, y no que esto sea malo. Pero se han centrado más en el ritual que en la esencia de lo que Dios quiere, que es el amor y la misericordia. Pero duermen tranquilos, hermanos, después de ser injustos con el prójimo, después de no cumplir la palabra de Dios, después de no expresar amor. Eso los deja dormir tranquilos, ofender al prójimo, menospreciar. Esto es una conciencia farisaica, mis amados hermanos.
Por eso decía al principio, el hacer una proclamación de fe, el tener el don sobrenatural de hacer milagros, no nos asegura un puesto en el cielo, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cumplir los mandamientos de Dios en una relación de gracia por medio de Jesucristo nuestro Señor. Porque no es de nosotros, es don de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que pone en nosotros el querer como el hacer de su santa voluntad. Por supuesto, hermano, entonces que el punto central de comparación de la elección de los dos hijos es hacer la voluntad de Dios, es la única cosa necesaria. Como se observa de la conclusión, referida al hijo que cumplió la voluntad del Padre. La fe obediente es siempre el criterio definitivo en el Evangelio de Mateo. ¿Cómo, hermanos, usted y yo podremos decir que somos cristianos, pero en el día a día de nuestras vidas no estamos concentrados en lo que Dios manda en su palabra para obedecerle? ¿Cómo, hermanos? Como cita Pablo a los Romanos, Romanos 1:5. Se los voy a compartir en la nueva versión internacional que dice, por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Hermanos, decía Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Hermanos, su vida cristiana no debe ser una vida cristiana de palabras, sino de hechos. Si usted dice que es cristiano, viva como un cristiano, sea un reflejo del amor, de la justicia y de la verdad de Dios. Lo que queremos ser es simplemente un reflejo teológico, demostrar que sabemos, que hacemos los rituales, pero no queremos ser un reflejo de su amor. Amor, toda la ley de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios tiene un objetivo y un resumen final: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo estamos frente a esto, hermanos? ¿Qué es lo que usted más ama? Sino lo que le roba el tiempo, el pensamiento, las fuerzas. Esta frase de Juan Calvino dice, ¿cómo podemos pensar en Dios sin que al mismo tiempo pensemos que pues somos hechura de sus manos y que por derecho natural y de creación estamos sometidos a su imperio, que le debemos nuestra vida y que todo cuanto emprendemos o hacemos lo debemos referir a él? Voy a tomarme la prerrogativa de repetirla. Dice así, ¿cómo podremos pensar en Dios sin que al mismo tiempo pensemos que pues somos hechura de sus manos y que por derecho natural y de creación estamos sometidos a su imperio, que le debemos nuestra vida y que todo cuanto emprendemos lo hacemos lo debemos referir a él? Hermanos, ese es el mensaje de la parábola de los dos hijos. Un hombre tenía una viña, dos hijos. Al primero le dijo, hijo, ve, dijo, no, no estoy interesado, no quiero. Pero luego ese arrepentimiento que solo proviene de Dios, porque es la bondad de Dios que nos concede el arrepentimiento, él fue e hizo la tarea. Al segundo le dijo, hijo, ve a la viña. Sí, yo, Señor, voy. Pero nunca fue. Hermanos, esto no tiene que ver con la palabra de Dios y la parábola, pero recordemos, no podemos nosotros, hermanos, darle una interpretación a la palabra de Dios más que la que el Señor quiso darle, pero no está prohibido hacer una aplicación de vida. ¿Cuántos hijos hoy sus padres le dicen, hijo, haga esto? Y sí, yo lo hago y nunca lo hacen. ¿Cuántas madres terminan haciendo todo en la casa porque le dicen al hijo o a la hija, ayúdeme a hacer esto? O al esposo, o el esposo a los hijos, ayúdeme a hacer esto, sí lo hago y nunca lo hacen. O lo quieren hacer en su tiempo. Esto no está bien hecho, hermano. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de personas somos usted y yo?
Dígame, ¿qué rostro puede usted ponerle hoy a ese primer hijo? ¿O qué rostro puede ponerle usted a ese segundo hijo? Recapacitemos en la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer de su santa voluntad. Solo podemos confiar en su soberanía, confiar en su bondad y misericordia, amados hermanos. Este fue el mensaje.